Nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Schönbrunn en Viena. Sus padres fueron el archiduque Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera, aunque hay quienes le atribuyen la paternidad a Napoleón II. A pesar de su origen noble, Maximiliano no era el primogénito, por lo que no albergaba muchas de sus esperanzas de obtener el trono austrohúngaro. Sin embargo, aún así recibió una rigurosa educación militar. Además, fue capaz de aprender distintos idiomas como el francés, inglés, polaco e italiano. Maximiliano de Habsburgo también destacó por su gran sensibilidad e inclinación hacia las bellas artes. De hecho, era apasionado de la literatura, la historia, la poesía y la pintura. Gracias a esto y a su personalidad encantadora, era muy popular en la corte imperial de Viena. Debido a su formación militar, Maximiliano se vio forzado a servir en la armada. Mientras esto sucedía, en 1852 hizo una parada en Portugal, donde conoció a la princesa Amalia. Casi de inmediato se hicieron amigos, y pronto la relación se convirtió en amor. Los jóvenes enamorados tenían la intención de comprometerse. No obstante, en ese momento la tragedia comenzó a rondar a Maximiliano. El matrimonio no se concretó debido a que Amalia murió de tuberculosis a principios de 1853. Este hecho marcó tanto a Maximiliano que incluso, cuando éste murió, llevaba su anillo en el rizo de su primer amor. Maximiliano era un viajero por naturaleza, así que después de la pérdida se dedicó a recorrer el mundo, hasta que en 1854 fue nombrado comandante de la Marina de Guerra Imperial y Real de Austria y Hungría. Pasó el tiempo, y gracias a intereses políticos, el rey belga Leopoldo I de Sajonia-Coburgo y Saalfeld aceptó que su única hija, Carlota Amalia de Bélgica, se casara con Maximiliano de Habsburgo. A pesar de la unión, el padre de Carlota deseaba que Maximiliano obtuviera un cargo digno del título de Carlota. Por lo mismo, presionó al hermano del futuro emperador para que le otorgara un nuevo nombramiento. Finalmente, Maximiliano recibió el cargo de virrey del reino lombardo-veneto. Aun así, para el padre de Carlota, esto no era suficiente. En 1859, después de que Austria perdiera el dominio de Lombardo, Maximiliano perdió su cargo. Pese a las críticas y alabadurías, el joven noble decidió dedicarse al cultivo de sus actividades humanísticas. Sin embargo, la tranquilidad de Fernando fue interrumpida pronto. Napoleón III había invadido México en 1861, aprovechando que Estados Unidos atravesaba por la Guerra de Secesión y, después de una asamblea organizada por Napoleón, se ofreció a Maximiliano la corona de aquel país americano. Después de pensar cuidadosamente, y quizá influido por la presión de su suegro y de su esposa, Maximiliano finalmente aceptó la corona entre 1863 y 1864. Fue así como inició el Segundo Imperio Mexicano. De esta manera, el ya emperador de México recibió el apoyo de la élite católica y conservadora, mientras el sector popular y liberal estaba del lado de Juárez. Sin embargo, contrario a los intereses de los conservadores, Maximiliano de Habsburgo comenzó a realizar una serie de políticas de carácter liberal. Incluso empezó a promover la libertad de culto y a ratificar las leyes de reforma de Juárez. Poco a poco, Maximiliano perdió el apoyo de no solo la élite mexicana, sino del propio Napoleón. Tiempo después, en México estalló una guerra civil en contra del imperio impuesto. Casi de inmediato, Carlota salió del país con el fin de pedir ayuda en Francia y Roma. No obstante, su objetivo se vio interrumpido por un ataque de locura. Debido a esto, fue recluida en Teruel. Finalmente, el Segundo Imperio Mexicano cayó en 1867. Maximiliano quedó abandonado a su suerte y junto con sus generales, fueron condenados a muerte. Dicha sentencia se ejecutó el 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas. Posteriormente, sus restos se trasladaron a Austria y enterrados allí. Todo esto mientras Carlota se consumía en su propia locura.